Te contesto. De lunes a viernes a las 11:30 por el 10. En Telesaltillo. La tele diferente. El 24 de abril de 1993, el ángel y el cordero, el Señor Jesucristo, le dio su llamamiento, comisión y mensaje al profeta Kaku Philip para la luz de nuestra generación. Muy buenos días, tengan todos ustedes, auditorio gentil. Nuevamente estamos con nosotros, estamos con ustedes en este día, un servidor, el apóstol César Esparza, nuestro querido hermano Pastor Jesús Vidal, y el día de hoy tenemos el privilegio de haber invitado al profesor Everardo Zapata de la Garza. Él nos contactó el día de ayer, el cual escuchó el programa y tiene algunas preguntas respecto a lo de que hemos tratado respecto al profeta Kaku Philip en esta generación, el único profeta verdadero en esta generación. Entonces, muchas gracias, profesor Everardo, por haber aceptado esta invitación. Y bueno, estamos dispuestos a darle respuesta conforme al mensaje que ha traído el profeta Kaku Philip en esta generación. Sí, muchas gracias por su invitación, apóstol César Esparza y pastor Jesús Vidal. Es un honor para mí estar aquí con ustedes. La intención de asistir a esta pequeña entrevista es preguntarles algo relacionado con lo que he leído sobre el mensaje del profeta Kaku Philip. Esta pregunta dice así, apóstol: ¿por qué el profeta Kaku Philip dice que todas las iglesias sobre la tierra, llámense católicos, protestantes, evangélicos, branhamistas, misiones y ministerios, son purgatorios y redes demoníacas para enviar a las personas al infierno? Esa es la pregunta, apóstol César y pastor Jesús Vidal. Claro que sí. ¿Quiere comenzar? Bueno, adelante. Claro que sí. Voy a leer un texto del libro del profeta Kaku Philip. En el capítulo 2, pronuncia el juicio, en el verso 16. Sabemos que la palabra griega teo, hablando de lo que es la palabra teología, y ahorita vemos de dónde va a venir, teo significa Dios y logía significa estudio, estudio de Dios. La teología es pues una iniciativa, una pretensión demoníaca, porque sabemos que Dios mismo es quien revela. Entonces, en respuesta a la pregunta del profesor, sobre la tierra existe la teología, como lo vimos, es el estudio de Dios a través de los hombres, de las personas, y está el depósito de la palabra, que no es un libro. El depósito de la palabra está en el cielo y baja a la tierra a través de un ángel, entregada a un ángel terrenal, un profeta mensajero vivo. Y como hemos venido hablando, la salvación está en lo que Dios hace sobre la tierra a través de su profeta, pero Satanás ha hecho una doctrina, ha hecho una teología, y con su sagacidad prosperó el engaño, haciendo de esta forma que la humanidad se aparte de lo que Dios hace en la tierra y coloque el estudio de Dios, trayendo un razonamiento, trayendo una doctrina, trayendo un dogma, y cumpliéndose Mateo 24:24, donde habla que en los últimos tiempos a Satanás se le daría autoridad de hacer grandes señales y prodigios para engañar, aun si fuere posible, hasta los elegidos, los que Dios vio desde antes de la fundación del mundo que habrían de salvarse. Y lo importante es que el profeta mensajero vivo ve el anzuelo
Y la humanidad, a través de las grandes señales y prodigios, solamente ve la carnada. Y entonces el profeta mensajero, viendo el anzuelo, se levanta y habla y dice que la teología viene del abismo y al abismo regresa. Pero la palabra de Dios viene del depósito de Dios que está en el cielo a un ángel celestial que toma a un ángel terrenal llamado profeta mensajero, hoy profeta Cacufilip, para traer entonces la salvación. Si nosotros nos vamos a la Biblia y leemos Hechos 13:47, el libro de Hechos 13:47, Pablo habla en plural y dice, porque así nos mandó el Señor diciendo. Y ahora viene algo muy importante, porque nuestro Señor Jesucristo le dice a Pablo, te he puesto como luz a los gentiles para que me seas por salvación hasta lo último de la tierra, hasta lo postrero de la tierra. Entonces, Jesucristo envía a su profeta mensajero, como lo hizo en el Antiguo Testamento con Moisés, con Noé, con Elías, con Eliseo, trayendo a la tierra una verdad, una salvación. Y sobre la tierra no hay dos verdades, solo es una. Las iglesias católicas, protestantes, evangélicas, benjamistas, aún el Islam y el judaísmo, son salidas de la teología y luego la economía para ser fuertes. Y las iglesias lo que han hecho a través de los siglos es una economía poderosa. Un hombre que se hace rico a través de lo que llaman fe, de la teología. Entonces, cuando el profeta Cacufilip, el profeta verdadero de esta generación, habla en contra de las iglesias católicas, protestantes, evangélicas, branjamistas, está hablando y mostrando la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el idioma desconocido, y nos dice que entonces todas esas doctrinas vienen de Satanás con grandes señales y prodigios, sanidades, por dar un ejemplo, y la gente cae, muerde el anzuelo. Al ver solo la carnada, muerde el anzuelo, y hoy la humanidad está llena de iglesias como en el tiempo de Noé, pero Dios siendo el mismo, según Hebreos 13:8, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, Él envió del depósito de la palabra en el cielo un ángel celestial en esta generación, en esta edad, el séptimo ángel de la iglesia de la Odisea, tomando hoy al profeta Cacufilip y trayendo en revelación lo que en el depósito de Dios está, para que hoy podamos saber que el idioma desconocido que una vez el profeta William Marion Branham, profeta del siglo XX, habló y que no pudo revelar, hoy es hablado para que la humanidad salga del medio de ellos y no reciban las plagas que Dios tiene hacia ellos. Pero un libro llamado Biblia, un libro llamado la Torá, un libro llamado Gandad Vita, no puede dar la vida, no pueden salvar. Porque todo aquel que lee ese libro puede traer en su teología, en su razonamiento personal, una doctrina. Y sabemos que sobre la tierra hay miles de iglesias con diferentes doctrinas que todas dicen tener el Espíritu Santo, Así es. que todas dicen tener la verdad, pero entre ellos no pueden hablarse. Un católico no puede ir a tomar la Santa Cena con un bautista no puede ir a tomar la Santa Cena con un católico. Están divididos, no están de acuerdo. Cada uno de ellos dio una interpretación al libro llamado Biblia y sacó una iglesia. El Espíritu Santo, que es Dios, nos lleva a toda verdad y a toda justicia. No puede haber una verdad católica y una justicia católica, una justicia bautista, una justicia presbiteriana.
etcétera, etcétera. Solo es una. Y el libro llamado Biblia, que es el fundamento del cristiano, nos dice que la verdad absoluta de Dios viene a la tierra a través de un solo hombre, enviado a la tierra de generación en generación. Sí, Adelante. Sí, continúe, termine. En el tiempo de Noé, dicen los evangelios que era como que el tiempo de Noé, o este tiempo sería como en el tiempo de Noé. Y si hoy el mundo está lleno de iglesias, en el tiempo de Noé estaba lleno de iglesias. Y la pregunta es, ¿dónde está el Noé de hoy? Es verdad, la condición en la cual ahora nos encontramos, en realidad, esa pregunta es sumamente interesante porque la condición en la cual nos encontramos en esta generación, en realidad la humanidad, a lo menos en los últimos 2000 años, nunca se había encontrado tanta mentira y tanta astucia verdaderamente metida en las iglesias. Sí. Católicas, protestantes, evangélicas, branamistas, misiones, ministerios. Tanta mentira y tanta astucia, de tal manera que si en otras generaciones Dios envió profeta, en esta generación en la cual vivimos, el engaño puro, en el cual hablaremos en unos momentos más acerca de la marca de la bestia, la cual todas las iglesias o la federación o la confederación de las iglesias está sumergido en ello. Es en realidad entonces Dios no podía de ninguna manera dejar de enviar un profeta a esta generación. Siendo una generación, como comentaba el pastor Vidal, ¿dónde está el Noé que Jesús habló? Cuando Jesús habló del tiempo de Noé que se iba a repetir en esta generación. Entonces, ¿en dónde está? Hemos visto las condiciones que ya se han dado. Las condiciones las hemos visto, las vemos en ocasiones en cada esquina de nuestra ciudad. Es una de las cosas que el profeta comenta. Hay algo que no entiendo, dice el profeta. Entre unas cosas es que un hombre sin llamamiento, sin comisión y sin mensaje, tome una Biblia y tenga un grupo de personas y ese grupo de personas pongan su esperanza en lo que ese hombre les dice. No tiene un llamamiento. No tiene una comisión, no tiene un mensaje, pero sí está dentro del sistema de la falsedad. En donde, por eso el profeta, en la pregunta que usted muy acertadamente hace, el cual el profeta enfatiza y de una manera muy clara que todo este sistema religioso es demoníaco. De tal manera que tenía que aparecer un profeta para poner y hablar y clamar en contra de las cosas que en esta generación están sucediendo en las iglesias. Es por eso que el profeta Kaku Philip, cuando uno va a Kaku 1, si tienen el libro descargado en Play Store, profeta Kaku Philip, podrá encontrar en Kaku 1 o Kaku 2, que habla el profeta Kaku sobre pronuncia el juicio, usted podrá encontrar que hasta el profeta Kaku menciona nombres de personas, ¿sí? Y menciona las iglesias, ¿sí?, en las cuales está verdaderamente la situación de la cual estamos hablando. ¿Sí? De tal manera que no existe una verdad fuera de un profeta vivo en la generación. Solamente podremos encontrar muerte espiritual, porque los lobos de los cuales habla la Escritura, hoy en esta generación, realmente están todos vestidos con vestidos de oveja. De tal manera que la voz de un profeta en esta generación, el profeta Kaku Philip, con su libro, que es completamente gratis para la persona que desee, ¿sí?, empieza él a hablar acerca del misterio de cómo realmente, él empieza a develar a la serpiente, ¿sí? La serpiente que nosotros conocemos como
como lo diabólico, como lo satánico, es develado por el profeta Cacu Philip, lo que sucede dentro de las iglesias. Muy bien. Así es. Muy bien, apóstol, muchas gracias por estos comentarios y esta respuesta. Muchas gracias. Permanezco a las órdenes de ustedes como un simpatizante de este nuevo mensaje del profeta Cacu Philip. Muy bien. Muchas gracias. Seguimos en contingencia sanitaria por el COVID-19. En esta reactivación económica, por favor, no salgas de paseo, solo a tu trabajo y hacer las compras necesarias. Los niños, adultos mayores y mujeres embarazadas deben quedarse en casa. Atiende las medidas de prevención. Si cumplimos, avanzamos. La lucha contra el COVID-19 es tarea de todos. Subcomité Técnico Regional COVID-19 Sureste. Conozcamos cómo prevenir el coronavirus. Lávese las manos con agua y jabón durante 20 segundos o utilice gel antibacterial. Cubra su boca y nariz cuando estornude, utilizando siempre una servilleta. Tírela y vuelva a lavar sus manos. Evite lugares con gran número de personas, ya que aumenta la posibilidad de contagio. Limpie y desinfecte regularmente los objetos y superficies. Prevenir es salud. Un mensaje de Telesaltillo, la tele diferente. ¡Qué padre es mi padre! Y Telesaltillo le tiene algo especial. Participa enviando un video con una duración máxima de 1 minuto al 844-110-1010, donde muestres qué padre es tu padre en las siguientes categorías: el papá más chistoso, el papá más bailador, el papá más trabajador, el papá con más años. Un mensaje por qué mi padre es tan padre. Tenemos 100 casacas de los zaraperos de Saltillo para los mejores 100 videos. Los ganadores de cada categoría se darán a conocer este próximo 19 de junio en los diferentes programas de Telesaltillo. ¿Qué esperas? Festeja papá con Telesaltillo, la tele diferente. Coahuila te da seguridad. En el estado estamos trabajando en diversos frentes para brindarte todo el apoyo que necesitas. A través del programa Pa' que te sea leve, otorgamos estímulos en el pago de impuestos y servicios del gobierno del estado, como descuentos en derechos de control vehicular y cambio de propietario. Más información en coahuila.gov.mx. Ante el COVID-19, fuerte, Coahuila es. ¿Estás listo? Listos para iniciar un nuevo día. Inicia con Telezócalo Matutino. Telezócalo Matutino. De lunes a viernes a las 5:30 de la mañana. En Telesaltillo, la tele diferente. A las 11:30 de la mañana se enciende tu televisor en Fuego en el 10. Los mejores grupos, videos y entrevistas de tus artistas favoritos. Y además, mucha diversión y comunicación en vivo. Siempre te contesto. De lunes a viernes a las 11:30 por el 10. En Telesaltillo, la tele diferente. Bueno, continuamos. Tenemos como invitado al profesor Everardo Zapata de la Garza. Profesor, para continuar con su pregunta, no sé si quisiera repetirla para que nuestro auditorio pudiera estar enterado, los que acaban de sintonizarnos, cuál es su pregunta y poderle dar respuesta de acuerdo a la luz que nos trae el profeta Cacu Philip en esta generación. Claro que sí, apóstol César Esparza y pastor Jesús Vidal. La pregunta es bastante sencilla respecto al mensaje que el profeta Cacu Philip da en esta su época. La pregunta es, ¿por qué el profeta Cacu Philip dice que todas las iglesias sobre la tierra, llámense católicos, protestantes, evangélicos, branamistas, misiones y ministerios, son purgatorios y redes demoníacas para enviar a las personas al infierno? Esa es la pregunta. Muchas gracias. Nunca en ninguna generación habíamos vivido en tanto engaño como en la generación en la cual ahora nosotros estamos viviendo. De hecho, el apóstol Pablo lo vio porque el apóstol era profeta.
Y nosotros nos vamos a sus cartas en Tesalonicenses o en Timoteo, donde el apóstol Pablo habla acerca de que vendría a la iglesia un poder engañoso para engañar a aquellos que no han aceptado la verdad, sí, sino que se han complacido en la mentira. De tal manera que en nuestra generación eso lo hemos visto. Multitud de personas, como menciona el profeta y que lo menciona nuestro querido pastor, respecto que la gente, las personas, no miran el anzuelo, sino que solamente miran el cebo, la carnada, y sienten que están atrapados cuando ya realmente han hecho contacto con este sistema de iglesias que en este tiempo hemos visto que pululan, ¿sí?, por todo el mundo. Sí, de hecho el profeta Cacú Philip, cuando predica acerca del mensaje Las 4 bestias que has visto, el profeta habla como el profeta Daniel en el Antiguo Testamento, él ve cómo se desarrolla la iglesia católica, cómo se desarrolla la iglesia protestante con todas sus ramas, cómo se desarrollan los evangélicos con todas sus ramas, cómo aparece esa bestia sin nombre que es el branamismo con todas sus ramas en esta generación. Y cómo el profeta nos habla que ese macho cabrío que representa a los evangélicos en esta generación, viene y golpea tan fuerte. Es por eso que nosotros encontramos que en ocasiones, en cada esquina nosotros encontramos un avivamiento evangélico, ¿sí?, en donde alguien tuvo una revelación sin tener un llamamiento ni una comisión, y entonces toma algún ministerio. Y como dice el profeta, hay una cosa que no entiendo, y una de las cosas es cómo existe la situación que personas pongan su destino eterno en personas que no tienen llamamiento ni comisión. Sí. Ahora, de acuerdo a lo que se ha visto en esta generación, después del 24 de abril de 1993, cuando el ángel y el cordero llaman al profeta Cacú Philip, le dan su ministerio y su comisión, por otra parte, el espíritu de adivinación toma a las iglesias. De tal manera que el espíritu de adivinación está en las iglesias hoy. De ahí que es la marca de la bestia. Cuando hablamos de la marca de la bestia, estamos hablando de un espíritu. Cuando el apóstol Pablo hablaba del sello de Dios, hablaba del sello de Dios como Espíritu Santo. Entendemos que cuando Dios habla de un sello o de una marca, es un espíritu. De tal forma que la marca de la bestia es el espíritu de la bestia. Es el espíritu aún de la imagen de la bestia. Es el espíritu de adivinación en esta generación. Y es muy importante porque el profeta Cacú Philip en el mensaje, es un mensaje muy importante que él nos da en este mensaje, en Cacú 136, visión del profeta Cacú Philip sobre el Islam y el judaísmo. Y en el verso 28, el profeta Cacú Philip narra una visión que él tuvo respecto y muy acertada a la pregunta que usted viene en esta mañana a efectuar. Dice el profeta en el verso 28 de Cacú 136, en una visión, dice el profeta Cacú Philip, en una visión vi a los sacerdotes, profetas, apóstoles, evangelistas y pastores de la tierra. Sus cuerpos eran cuerpos de hombres, pero sus cabezas eran cabezas de animales diferentes. Hacían una procesión y cada uno de ellos tenía un gran crucifijo en las 2 manos, levantadas ante él, y se desplazaban con eso como en las liturgias católicas, y el humo del incienso subía del altar. Se desplazaban muy lentamente y sus cabezas eran cabezas de animales diferentes. Delante de ellos estaba escrito: Jesucristo es el Señor de señores y el Rey de reyes. Después de eso, tuve un sueño espantoso, dice el profeta. Levanté la mirada
y he aquí un papa inmenso estaba en el cielo mirando hacia el oriente. Quería golpearme con un crucifijo que tenía en la mano y me desperté. Todos ellos son demonios, hablando de los líderes religiosos. Todos ellos son demonios, y cuando un católico, protestante, evangélico o branamista ora sobre una comida, no la como, dice el profeta, aunque haya orado en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué dice el profeta eso? ¿Por qué dice yo no voy a comer una comida donde estas personas, o hablando de los líderes religiosos, oran sobre eso? Porque el espíritu el cual hablan, aunque digan que es el Espíritu de Dios, en realidad no lo es. Es el espíritu de adivinación, porque el profeta Cacu-Philip nos dice que el Espíritu Santo en esta generación y el espíritu de adivinación son tan parecidos como la mano izquierda y la mano derecha. De tal manera que cuando usted ve sus manos, en ocasiones dice, pues son casi tan iguales que puedo confundirme. Entonces en este tiempo es donde está la enorme confusión y es donde debía aparecer un profeta. Por eso el profeta Cacu-Philip dice, cuando el Señor Jesucristo le muestra la visión acerca de todos los líderes religiosos en esa gran procesión, ¿sí?, con cabezas de animales. Inclusive el profeta habla sobre los grandes líderes religiosos, dice que hay un querubín protector demoníaco atrás de ellos, representándolos a cada uno de ellos. Entre más poderosos sean en esta tierra, tienen una representación demoníaca mayor. Así es. No importa el credo, no importa de dónde venga. Hay un profeta hoy, como en el tiempo de Jesús, cuando Jesús llega a la tierra, todos estaban en error, solo él tenía la verdad. Cuando llega Moisés a la tierra, todo. Pero cuando llega un profeta a la tierra, profesor, es necesaria la venida de ese profeta. Algo está sucediendo para que ese profeta tenga que aparecer. Algo está sucediendo para que ese profeta tenga que aparecer. Es necesaria la transformación. Es necesaria que sea evidenciada el engaño, que el engaño sea evidenciado y puesto a la luz, que ese espíritu de adivinación sea puesto a la luz, que aquel engaño que cae sobre multitudes sea descubierto y puesto a la luz, que la serpiente sea desenmascarada en esta generación. Y sabiendo, como dice el profeta, que aquellos grandes líderes religiosos de todos los sistemas religiosos forman sus imperios de los huesos y la piel de sus fieles. Así se hacen millonarios aparte de todo eso. De esa manera, por eso tiene que aparecer un profeta en esta generación para señalar el espíritu de adivinación que opera en los hijos de desobediencia, dentro del sistema religioso en el cual impera hoy y que viene imperando desde los 50, 60 en adelante, y que hemos visto por nuestra experiencia cómo las grandes multitudes han sido arrastradas verdaderamente al engaño, y todo va en ocasiones a enriquecerse. Hay tanto engaño, dice el profeta Cacu-Philip, que el profeta los menciona como brujos espirituales. Sí. Como brujos espirituales, de tal forma que son brujos de una forma espiritual que matan espiritualmente a las personas, se las comen espiritualmente. Así es. Esperemos que hayamos podido responder de alguna manera marginal su pregunta, e invitarle el día de mañana para que si no desea preguntar algo más, pues estamos para muchísimas gracias, apóstol César Esparza y pastor Jesús Vidal. Gracias. Si hay algunas otras preguntas, estoy muy satisfecho, claro que no completamente, porque siempre hay nuevas preguntas para continuar con estas entrevistas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.
El 24 de abril de 1993, el ángel y el cordero, el Señor Jesucristo, le dio su llamamiento, comisión y mensaje al profeta Cacufili para la luz de nuestra generación. En el caso, ha pedido al Congreso que acabe con el sufrimiento de los afroamericanos y que se asegure que la muerte de Floyd no ha sido en vano. Las autoridades rusas detuvieron a 3 gerentes de una compañía de electricidad que derramó 20.000 toneladas de combustible en el Ártico bajo sospecha de violar las regulaciones ambientales, por lo que pueden enfrentar hasta 5 años de prisión. Recordemos que la semana pasada, tras